a una nueva clase. Vamos a comenzar. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Bueno, vamos a comenzar una nueva clase. Estamos en la sexta sefirá, la anteúltima de las 7 sefirot, y como siempre vamos a comenzar leyendo del texto de la guía para la sefirot. Estamos acá. Ahí está. Pueden ver la pantalla. Vamos a agrandar un poquito. Sexta semana, Yesod. Vinculación, fundamento. Y ahí dice, la vinculación es la máxima conexión emocional. Mientras que las 5 primeras cualidades, amor, disciplina, compasión, persistencia y humildad, son interactivas, o sea, porque todas están conectadas una con la otra, todavía manifiestan dualidad. O sea, hay alguien que ama y alguien que es amado. O sea, no sale todavía del individuo. El énfasis es puesto en los sentimientos del individuo, no necesariamente en la reciprocidad. O sea, la primera que empieza a ser ya de ida y vuelta es la comunicación, el vínculo, el fundamento, la empatía. La unión, por el contrario, es una fusión plena de dos. Sin unión, ningún sentimiento puede ser genuinamente creado. Lo que nosotros siempre afirmamos es que todas las sefirot, todas las emociones, son reacciones a otro. Vinculación significa conectarse, no solo sentir por el otro, sino estar ligado, conectado con él. No solamente un compromiso parcial, sino con una total devoción, que haya realmente una conexión. Crea un canal entre el dador y el receptor. Vinculación es algo eterno, desarrolla una unión verdadera, duradera, que perdura viva por siempre a través del fruto perpetuo que rinde. O sea, a través ya de un vínculo se genera algo más profundo y más duradero a lo largo del tiempo. Vinculación es el fundamento de la vida. Y eso, la columna vertebral emocional de la psiquis humana. Toda persona necesita de vinculación para florecer y crecer. La unión entre madre e hijo, entre marido y mujer, entre hermanos y hermanas, entre amigos íntimos. Unión es afirmación, le brinda a uno un sentimiento de pertenencia, de que yo importo, soy significativo e importante, establece confianza en ti mismo y en los demás, inspira seguridad. Sin vinculación y nutrición no podemos realizarnos ni ser nosotros mismos. La vinculación canaliza las 5 cualidades previas en una unión constructiva, dándoles el significado de fundamento, o sea, como la palabra sería base, la piedra fundamental, la piedra basal, es el fundamento del cual todo el resto se sostiene. Mientras que todos los otros sentimientos humanos son emociones individuales, son plantas separadas de un mismo edificio y cada uno de ellos un componente necesario de la experiencia humana, la vinculación los comunica e integra a todos en un lazo que crea un fundamento sobre el cual se alza firme la estructura de las emociones humanas. O sea, al fin y al cabo esto viene a ser el fundamento y los cimientos de la humanidad, de la persona. Unión es entregarte por entero, no apenas una parte, no es una única emoción, sino todas. De modo que Yesod completa el espectro de las primeras 6 emociones. O sea, en Yesod se da el fin de ciclo. ¿Sí? O sea, ya se cumple el concepto de 6, que son una vuelta entera. Después vamos a explicar el resto de la sefirot. La sefirá siguiente, que es la séptima. El fundamento de Yesod es diferente de uno ordinario. No descansa meramente bajo los niveles superiores de la estructura, sino que los abarca a todos. Un efectivo de lecho de roca para la psiquis emocional
no puede quedar separado, debe incluir y permear todas las emociones. Solo entonces la vinculación puede ser productiva y duradera. Hasta acá este es como siempre hacemos la pequeña introducción de la guía del libro de las 7 semanas, y una idea general tuvimos que Yesod viene a ser la parte vinculante, la parte de la comunicación para la otra persona. Y ahora, esto me parece a mí fundamental. Justamente la palabra Yesod es fundamento. Fundamento es, Yesod es la base, la estructura de todo el edificio, todo se sostiene ahí. Es el cimiento de todo lo que venimos hablando. Entonces uno dice, ¿por qué es el cimiento? ¿Por qué esto es tan fundamental, tan importante la comunicación? Uno puede decir, es un área, de hecho está ubicado en el último lugar o en el 6º lugar, y hablamos del deseo de dar, de cuestiones de la administración, hablamos de la compasión. ¿Por qué esto ocupa un lugar tan importante? Y de hecho la semana pasada dijimos que le dimos fin a la parte interna de las emociones. Ahora en Yesod, en el vínculo, empezamos a interactuar con otros. O sea, Yesod es la parte que nos prepara para la interacción, o básicamente es el vínculo con la otra persona, con el extraño, con el que está afuera, la comunicación. Entonces, primer punto es como pudimos ver, la comunicación es fundamental para el ser humano, para la salud psíquica, para la existencia misma. Somos seres humanos, somos animales sociables, necesitamos socializar, necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos, necesitamos que otro se entere de nosotros. Siempre hacemos el ejemplo de una empresa. Una empresa necesita diferentes áreas de trabajo, diferentes elementos que hacen funcionar. Ahí está el operario, está el que limpia, está el administrativo, está... Ahora, principalmente en los últimos años, hay una parte que se está destacando cada vez más, que es el área de comunicación de una empresa. Marketing. Son conceptos que antes tal vez no habían, o no eran una carrera universitaria y no tenían tanta fuerza. Marketing, comunicación. Hay gente que se dedica, es community manager, hace influencia en las redes sociales, y todo el aspecto de comunicar algo. Pero incluso antes, si vos tenés un producto y no lo sabés comunicar, no sirve nada todo lo que tenés. Si yo tengo una buena idea, pero nunca se la conté a nadie, y nadie se va a enterar. Si yo tengo, justamente había un cómico, ¿no?, que decía, hay ciertos cómicos que se piensa que son muy buenos, pero nadie te va a venir a buscar a tu casa y decir, nos dijeron que son muy buenos haciendo humor. Tenés que salir, tenés que ir y expresarlo. Necesitas que otro se entere lo que vos tenés. O yo puedo tener una mejor idea para un libro, para una película, para lo que sea, pero si no la comento, si no la bajo, si no la comunico y no tengo la reacción de otros, no sirve todo el propósito de la persona. Y esto también a nivel individual. La persona necesita tener su impacto en el mundo, cómo yo estoy generando algo alrededor mío, mi círculo de influencia. Y a veces uno dice, no, para mí no me gusta hablar en público, o yo no importa, todos comunicamos algo, todos necesitamos comunicar. Comunicar no es solamente una expresión de palabras, es lo que yo transmito a la otra persona, cómo yo me relaciono con el resto de las personas. Había escuchado algo muy interesante, las películas, por ejemplo. No sé si ustedes saben, no sé qué porcentaje de la película, si el 30% del presupuesto de una película se va en publicidad. Hasta el 30% de una película. Incluso había una vez que, no sé, había una película que había una empresa con actores de primera, actores ganadores de Oscar y todo, que habían producido la película, habían actuado, le habían pagado a los actores, pero la empresa que tenía que hacer la distribución
hubo un conflicto de intereses y no hizo la distribución. Y nunca nadie se enteró de esa película. Nadie la puede nombrar, nadie la conoce. O sea, si no está la parte de que vos la difundís, la comunicás, nadie se va a enterar. O sea, en este caso uno dice, pero tenés actores del primer nivel, son número 1, ganadores de Oscar. Tenés la productora, se filmó todo, está bien, pero si la distribución, si no vino la empresa distribuidora y lo pone en los cines, nadie se va a enterar de esa idea, de esa película. Es una historia real, o sea, fue tal cual y nadie la conoce, y quedó en DVD y nunca, y llegó solamente a las, ¿cómo se dice? A los lugares de que antes había Blockbuster, que se vendía el DVD. Incluso no sé si se llegó a difundir ahí, y nunca nadie se enteró de la existencia de esta película. Entonces, lo mismo acá con la comunicación. Vos podés tener toda la estructura de la empresa, y después te dice, pero ¿por qué no vendemos nada? Bueno, pero si no saliste a vender, si nadie se enteró que vendés algo, tengo lleno de stock el depósito, y nadie me compra, estoy re mal. ¿Vendiste? Ah, no, no vendí. Y bueno, si nadie se enteró que tenés algo, ¿cómo vas a poder transmitirlo y darlo a otros? Y lo mismo, vamos a un nivel ahora más personal. Esto es la persona a nivel emocional, también necesita comunicarse. Y yo creo que es fundamental, en nuestra generación, y supongo que en todas las generaciones, ¿cuánta gente dice los conflictos que hay entre una persona y la otra? ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Comunicación entre parejas, comunicación con la familia, comunicación con los hijos, comunicación maestros con alumnos. Es necesario, es tan importante y fundamental, porque si no, uno no se entiende y no se puede vincular. Por eso lo llama acá la base, y eso es la base, es el fundamento en el cual se sostiene todo. Porque al fin y al cabo, después vamos a explorar un poco más, pero todo tiende, el segundo punto de la base es que es el cimiento donde se sostiene el edificio. El edificio vos lo sostenés, esa es la estructura. Yo quiero hacer una casa, puedo hacer cosas muy lindas de la casa, llamar a un arquitecto, pero si el arquitecto después de a las 2 semanas de repente viene un viento o hay un problema estructural y mi casa se desmorona, y le digo, ¿qué pasó? Y no, me olvidé de ponerle el hormigón en la base, los cimientos no los hicimos, pero la casa estuvo bárbaro. Sí, no se sostiene. El cimiento de toda la estructura, por eso se llama yesod, es el cimiento, esto es el hormigón armado que sostiene todo el resto. Entonces la estructura en realidad no es una estructura solamente de arriba hacia abajo, sino que está de abajo hacia arriba. Esto está en la parte inferior, porque todo el objetivo de que hayas tenido idea, de que hayas tenido compasión, de que hayas tenido persistencia, es para que le llegue eso a alguien. La persona tiene esta función de comunicarse. No podemos vivir una vida individual y decir, no, yo vivo mi vida, leo mi libro, vivo alejado, ajeno a todo. No es eso, eso no es la persona necesita transmitir. Hay personas que transmiten más y menos, como siempre decimos, uno tiene que tener todas estas características, pero algunos tienen unas más, en una mayor cantidad, más marcado. Uno dice, no, yo soy una persona. Hay gente que es experta en comunicación, y vos decís, qué bien que habla, qué bien que se manifiesta, qué bien que se muestra. Vos le das 2 minutos y se arma un speech y te lo dice. Hay gente que sabe comunicar, o te dice la palabra justa en el momento justo y sabe comunicar, y hay gente que se traba y hasta que te dice una palabra le cuesta comunicar. Es costoso, pero es fundamental. Entonces, en la parte de anatomía del alma, que como siempre hacemos la comparación con la anatomía del alma con la anatomía del cuerpo humano, teníamos los 2 brazos y las manos eran, por un brazo derecho la bondad, el brazo izquierdo el rigor, el torso, que también cumple un punto central, que era la compasión, que un poco daba equilibrio a todo. Y después teníamos las 2 piernas y los 2 riñones, que venían a ser la persistencia y la humildad, que es lo que hablamos en las últimas semanas. Y después tenemos la parte del ser humano que se reproduce, el aparato reproductivo. ¿Por qué? Porque justamente la función
del ser humano es poder trascender y progresar. Es lo mismo que estamos diciendo acá. Comunicarte quiere decir poder extenderte de vos mismo. Entonces, es muy interesante, particularmente desde el punto de vista masculino, la carga genética que uno transmite a sus hijos. ¿Sí? Que vos en un espermatozoide tenés toda la información de toda tu carga genética desde el principio, y uno no puede creer, vos decís, mirá cómo se lo ve al hijo, es igual, tiene la misma cara, tiene las mismas actitudes, ¿cómo puede ser que habla con la misma voz, que habla con la misma, tiene el mismo pelo, tiene la misma expresión, los mismos dilemas, las mismas características? ¿Cómo puede ser que salen igualitos, viste? A veces lo ves más parecido a los hijos, a veces no, pero si vos le haces un estudio de ADN, vos decís, es el hijo, y con un solo pelo tenés todo el ADN de toda la información. Entonces la carga de información que tiene el punto seminal de una persona, del punto de vista acá masculino, que transmite toda la carga genética, es impresionante. Entonces, acá es muy importante este punto de que en poquito hay mucha información. Entonces, por un lado, Yesod no tiene, vamos a decir, funciones propias. Su objetivo es comunicar. O sea, el que hace marketing, él dice, yo no trabajo en la empresa para fabricar el producto. ¿Sí? Yo no tengo que estar ahí con las máquinas, yo no tengo que estar ahí ideando. A mí me tendré que traer el producto terminado y yo te lo vendo, yo lo saco afuera. Entonces, lo que hace eso es que concentra todo lo que viene de arriba, todo lo que viene de abajo, de arriba hacia abajo, y lo trata, lo mejora, lo acomoda para poder transmitirlo. Entonces, un punto muy importante es, y esto es una clave en la comunicación, y cualquiera que cuando a veces uno lee un poco o veo videos o se informa de cómo comunicar correctamente, menos es más. Hoy en día está muy de moda la comunicación visual, la comunicación, y te dicen, no me acuerdo, había la empresa Pepsi, quería cambiar su logo, el logo de la compañía gastó creo que no sé cuántos millones de dólares para cambiar el logo. Y vos decís, pero es igual al anterior. Bueno, apenas lo modificó un poco, antes era así, ahora es asá. Lo mismo, los colores, dicen, no, porque vos con un logo estás transmitiendo la ideología de la empresa, transmitís frescura, transmitís esto, el consumidor lo va a ver, el consumidor se va a sentir atraído. Y hay, uno no tiene idea de lo que nos están manejando para que nuestra cabeza se atraiga, y obviamente que tienen 3 segundos para transmitirte algo. Mientras menos digas y las palabras más exactas y justas, ahí das la tecla de la comunicación. Entonces, por un lado, en el Yesod es dispersa todas las interferencias, esa es su principal función. Seleccionar lo justo y necesario para que sea una transmisión correcta, apropiada, exacta, precisa. Entonces, tiene que sacar las distracciones, elegir cómo transmitirlo y pensar, y acá sí, objetivamente en el que lo va a recibir. O sea, acá ya hay un pensamiento directo en el receptor. Las anteriores son como problemas internos. Tengo un problema, incluso el anterior, de persistencia y humildad. ¿Cómo me enfrento a un obstáculo? Entonces tengo que sacar fuerza, como se dice, amor propio, o luchar contra mí mismo para seguir adelante. Todo enfocado hacia el resultado, pero son problemas internos. Acá Yesod, la comunicación, tenés que pensar en llegar al otro. En general, Yesod ocupa la parte masculina. Ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo no es femenino esto? La semana que viene vamos a ver la parte femenina de la Sefirot, que todavía es más complejo todavía, que viene a ser Malhut. Lo vamos a dejar ahora por masculino, ¿por qué? Porque es ese punto seminal que inicia la procreación, o sea, el óvulo femenino es el que hace todo el trabajo de generar el feto humano, pero no se activa hasta que viene
la parte masculina y lo hace reaccionar, o sea, lo despierta. Este es el punto de que, por eso se llamaría influenciador, o sea, cuando viene alguien y te da la influencia para que vos generes. ¿Vieron cuando hoy en día hay un influencer? La palabra se usa influenciar. Pero influenciar quiere decir cuando alguien es un buen comunicador, es el que puede movilizar a la gente para que haga cosas. Entonces, un gran líder, en gran parte, tiene esto de ser un movilizador, que él con una palabra, pero tiene que estar enfocado en comunicar y tiene que estar enfocado en la persona que lo va a recibir. Bien, entonces, no solamente que, como dijo antes en el pequeño resumen que hicimos, Yesod no solamente está en Yesod, o sea, la parte comunicativa no es solamente un resultado individual, sino que también entre cada sefirá y sefirá, lo que conecta y comunica una con la otra es el Yesod de cada sefirá. Viene a ser la parte comunicativa entre las sefirot entre sí. Vamos a ver ahora algo muy interesante, un PowerPoint. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, primer punto, se ve ahí. Entonces dijimos base y dijimos también comunicación. Dijimos que es la base porque es la estructura del edificio. Es la base porque ahí es donde se aúna toda la información previa, como en el ADN que se junta toda la información. Y también dijimos que es la base porque si no hay comunicación, ¿para qué sirve todo el resto? ¿Para qué sirve todo lo anterior? Si vos no podés expresar y transmitir lo que sos, tanto como empresa, tanto como persona, tanto como alma, tanto como función transmisora del ser humano, entonces sí o sí está conectada con la comunicación. En hebreo, Yesod se escribe así, que significa, la traducción básica es Yesod, base, fundamento. Dijimos que un buen maestro y un buen comunicador es el que puede, en pocas palabras, transmitir toda la ideología y toda la información. Dijimos que Yesod es el punto seminal, masculino, que hace que inicie el proceso del nacimiento, ¿verdad? O sea, que para que nazca algo necesitas iniciarlo con un punto masculino que inicia el proceso. Yesod en hebreo tiene la letra Yud. Letra Yud es la más chiquita de todas las letras. Yud es un punto. O sea, es un punto que lo que se genera en general, la Yud representa el punto donde se concentra todo. En un punto sería el kitsur, el resumen, el tzimtzum, donde todo se conecta en ese lugar. O sea, a partir de ese punto está toda la información. Y de hecho lo que nace después, o sea, hablando de los mundos espirituales que dice Hasidut, Yesod es el que ya tiene ahí el inicio y dentro de sí tiene, o sea, dentro de la semilla está todo el árbol, solamente que está en un modo seminal, en un modo sin desarrollar, pero en teoría, dentro de la semilla está todo el árbol, todo lo que va a venir después se encuentra en la semilla, solamente que está en un punto. Lo mismo con un maestro que transmite una idea, un maestro que transmite la idea, él puede decir en pocas palabras toda la información necesaria, pero para que el alumno después lo pueda ir y desarrollar. Sod es secreto en hebreo. ¿Qué quiere decir Yesod? En un punto está todo el secreto. O sea, en un punto secreto que uno no ve todavía en la semilla todo el desarrollo, pero en ese punto está todo el secreto de lo que va a venir después. Entonces, esa es la buena comunicación, cuando vos, con una palabra, con una frase, con una conexión, se da todo lo que va a venir después. Esta es la estructura básica de la Sefirot. ¿Alguien me está escribiendo? En el árbol de la Sefirot habíamos visto, nosotros estamos viendo ahora lo que serían las 7 de acá, que son las partes emocionales. Esta sería la parte intelectual,
esta es la parte emocional. Gesed, el lado derecho, bondad, rigor, compasión, todas se conectan entre sí. Tenemos acá las dos piernas, que serían persistencia y humildad, y tenemos acá el yesod, que es la base de todo, y acá al final es el malhut, el reinado, que es la que vamos a ver la semana que viene. Entonces, este es el punto, que saber comunicar no tiene que ver a veces con saber, con el conocimiento. Hay gente que es muy erudita, gente que sabe mucho, pero no sabe expresarlo. Entonces, hay gente que es muy leída y que es muy, ¿cómo se dice?, informada, pero vos le decís transmitilo y no lo puede transmitir. Transmitir es un don. Entonces ahora vamos a ver que no se trata solamente de una transmisión de información, sino de una transmisión hacia el prójimo. Es algo interesante. Nosotros vimos que Netzach y Od eran dos maneras de superar obstáculos. O ceder o ganar. Ganar o perder, ¿verdad? Habíamos dicho, Netzach es ganar, Od es ceder. Y esto es, cuando uno tiene un obstáculo enfrente, tenés dos opciones. O frente a una persona, ¿cómo podés relacionarte con el prójimo? O ganás o perdés. O sea, o cedo o le gano en una discusión. O le gano la discusión o la pierdo. Y Esod viene a ser, por eso está en la misma línea con Tiferet, con la compasión, con el equilibrio, viene a buscar una alternativa intermedia. Viene a buscar un punto en común. ¿Por qué no buscamos el punto en común? Y esto es muy importante en el área de marketing de una empresa. Cuando hay un obstáculo, no se trata solamente de perder ni de ganar, sino de ser creativo para ver cómo se comunica. Había una empresa en Israel que se llamaba Prigat. No sé si probaron alguna vez los jugos Prigat de Israel. Son muy ricos. Jugos de fruta. Entonces la empresa tenía un problema. Como era jugo natural, tenían el problema que se le mezclaban de pulpa y pedacitos de la fruta dentro de las botellas. Entonces ellos tenían que conseguir una máquina que sea lo suficiente buena para poder colar todo ese sedimento que había, y la máquina que habían conseguido era muy costosa y no funcionaba bien y se trababa. Entonces la empresa estaba viendo cómo hacer para resolver el problema, y era un problema muy grande. Entonces, bueno, tuvieron una reunión de toda la empresa y cada uno daba la opinión. Entonces uno decía, tenemos que pedir un préstamo a un banco para comprar una mejor máquina que haga mejor el proceso del filtrado, y otro decía, tenemos que venderlo más barato nuestro producto, y había uno que trabajaba justamente en el área de marketing y dice, ¿por qué no ponemos en la botella que estamos vendiendo un producto natural justamente, y ponemos dentro del producto incluye pedacitos de fruta? Vamos a vender mejor porque la gente lo va a tomar como algo genuino, como algo orgánico, y así fue. La empresa fue una de las empresas más grandes de venta. O sea, cuando uno cambia el enfoque, y esto es lo que muchas veces, a veces uno paga tanto en una empresa, a nivel empresarial, para que venga una persona y te cambie el enfoque. Había una vez una persona de marketing que fue a una empresa de ¿cómo se llama? Bueno, vendía productos de limpieza, y tenían que ver cómo hacer para competir con el pasta dentífrica. Entonces él le dijo, yo a ustedes les voy a dar una idea que sin gastar nada van a duplicar las ventas. Con una condición yo les voy a dar esta idea, es que ustedes me den el 30% de la ganancia. Ahora dijeron, no, de ninguna manera. Dice, si ustedes me firman que ustedes me hacen parte del 30% de la ganancia, si a ustedes no les gusta la idea o no la pueden llevar a cabo, no se hace el negocio. Bueno, después de ir y volver, dijeron, bueno, está bien, aceptamos, ¿cuál es tu idea? Entonces él dijo, los pomos de dentífrico en ese momento tenían la boca chiquita. Entonces él dijo, tenemos que duplicar el tamaño del diámetro de la boca del pomo.
van a vender el doble del producto con una pequeña campaña de marketing, van a publicar como mejor envase renovado y van a duplicar las ventas. Y así fue como, y el hombre, o sea, una pequeña idea con un cambio de enfoque, a partir de ahí, no sé si ustedes vieron en la época de antes, no me acuerdo tanto, pero los pomos de dentífrico tenían una boca chiquita, que parecía como el del pegamento. Y después se pasaron a los actuales que son de, no sé, un diámetro de 2 milímetros, pero como una idea original puede hacer que el producto se venda mucho mejor. ¿Sí? O sea, Coca-Cola agrandó los envases, agrandan la boca del envase y de esa manera pueden vender el doble. O sea, esta es la importancia de la comunicación. Una buena comunicación puede hacer que un producto se vaya, y lo mismo con las personas. ¿Cuán importante es la comunicación entre las personas? Fundamental. Hoy en día la mayoría de los problemas de la humanidad son falta de comunicación o mala comunicación. Las guerras que nos hubiéramos evitado, las peleas familiares que se hubieran evitado. Todo se puede resolver con comunicación. Si tenés comunicación buena, sana, podés resolver todo el resto. Es fundamental y poder vincularte. Pero acá hay un punto muy importante en el vínculo de la comunicación, que es el siguiente. La comunicación no es solamente transmitir palabras, y acá vamos a la parte que me parece fundamental, que es la empatía que tiene que haber. Comunicación con empatía. Había una vez un profesor que tenía que ir a clases en una secundaria, y era un profesor muy así, esos rígidos, pero era un profesor, y le cansaba todos los días tener que ir a la clase y sentarse con los alumnos, y que los alumnos lo interrumpan, y que los alumnos hasta que se sienten. Entonces un día decidió que él iba a grabar toda la clase, parecido al Zoom de hoy en día, ¿no? Que estamos todos incomunicados físicamente. Iba a grabar toda la clase en un MP3, en un audio, y llegaba y ponía el parlante, ponía el aparatito en su mesa, y todos los alumnos tenían que estar sentados escuchando la clase, y dice, me ahorré. Entonces puso el grabador, y se fue a tomar un café a la sala de profesores, se puso a leer algo, dice que la verdad que estoy espectacular, puedo tomar un cafecito, tranquilo. Entonces, después de un tiempo le agarró como la curiosidad de ver cómo estaba yendo la clase, y cuando fue para la clase vio que la sala estaba vacía. Y en el asiento de cada alumno había puesto un celular grabando la clase que él había puesto. O sea, él había puesto un MP3 y todo el resto de los alumnos habían puesto grabadoras para grabar la clase que el maestro estaba transmitiendo por MP3. ¿Qué peor comunicación que esa? No puedo imaginar. O sea, uno podría decir, ¿qué problema hay con esa comunicación? Está bien, está comunicando, está transmitiendo información, y los alumnos después van a repetir y poner play y escuchar toda la clase del maestro. Sí, eso puede ser transmisión de conocimiento, pero eso no se llama comunicar. Comunicar es otra cosa. Comunicar es un vínculo, en primer lugar. Tiene que haber un vínculo personal, individual. Tenés que entrar en la realidad de la otra persona. Entonces, la base, cable a tierra, significa, por eso se llama la base, el cimiento. Tenés que bajar a la tierra, no podés quedarte en tu nivel abstracto. Hoy en día tenemos mucha comunicación, estamos en una era de hipercomunicación, pero no estamos conectados entre nosotros. Cada vez es más difícil el vínculo personal, la empatía, un amigo que te escuche, una persona que te preste el oído, un vínculo genuino, es muy difícil de encontrar. Y eso, la verdad que uno dice, pero si hice un folleto y lo puse y lo transmití, eso no es transmitir. O puse mi información en las redes sociales. Uno puede tener 5.000 amigos de Facebook, pero vive en soledad. Está solo. O sea, la comunicación digital, con todo el avance tecnológico, que incluso es algo muy interesante, volviendo al plano anterior, estamos en la sexta de la Sefirot. Nosotros decimos que un día de Dios es un milenio. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Y dice el Teilim que cada día de Hashem son 1000 años. Entonces,
Dios creó el mundo con 6 días. Los 6 días de la creación son las 6 sefirot. Como dice Bereshit, significa Bara Shit, creó con 6. Shit en arameo es 6, creó con 6. Con 6 sefirot Dios creó el mundo. Cada milenio tenía una característica en particular. El primer milenio era la bondad extrema, la gente vivía 1000 años, no tenían que trabajar la tierra, hacían lo que querían. En el segundo milenio vino el rigor, diluvio, la torre de Babel, la gente vivía 120 años. En el tercer milenio vino la entrega de la Torá, que es la compasión, que es la verdad. Cuarto milenio la persistencia, quinto milenio la humildad, sexto milenio la comunicación. Estamos en un milenio de comunicación. Lo que uno puede ver, cómo avanzó la humanidad en el último milenio, comunicándose. Hay estudios científicos o académicos sobre el impacto, la influencia que tiene la existencia de la primera imprenta hace 500 años, o 600, no sé, hace 1440, cuando fue Gutenberg, sacó la primera imprenta, la existencia de libros masivos para que la gente pueda leer. Cambió la mentalidad, cambió la salud, cambió. El hombre necesita comunicar la información. Y hoy en día vivimos en un, no vamos a decir exceso, pero estamos en cuarentena, cada uno en su casa, y nos miramos a la cara. No hay que ser muy antiguo. Yo me acuerdo con mis amigos, hace 10 años, hace 15 años, decían, imagínate el día que con un celular no vamos a poder ver la cara y hablar. No sé si a quién tuvo esa sensación. No estoy hablando hace 80 años. Hace 20 años, cuando salió el primer celular con camarita, decíamos, imagínate si existe un programa que vos podés hablar y verte, y hoy en día podemos hacer todo eso y más. Y esto va avanzando a pasos agigantados. O sea, vivimos en una época, en un milenio de la comunicación, pero estamos tal vez hipercomunicados, pero no hay que perder el foco de la comunicación, que es el vínculo. Por eso Yesod se trata del vínculo, no se trata de la transmisión de palabras. Se trata del vínculo individual, primero, y esto es muy importante. En primer lugar, Yesod, comunicar, es la mayor bondad. ¿Por qué? Porque Dios quiso comunicarse con nosotros. Entonces, era la base por la cual creó. Entonces, en el comunicador tenés que resignar y separar toda la interferencia para poder transmitir en un punto toda esa información. Eso es una gran bondad. Poder hacer eso, por eso algunos también llaman a Yesod todo, como algo bueno, o sea, poder limpiar la mente, limpiar toda mi sabiduría para poder preocuparme en transmitir. Hay algo muy interesante, que es, decimos, Beshinamtam levanejar, y enseñarás a tus hijos. Y se traduce, Rashi lo traduce, y así como se explica en el Talmud, ¿quiénes son tus hijos? Son tus alumnos. Se preguntan si la idea de decir hijos, porque no hay una cuestión de educación solo a los hijos, sino que también hay una cuestión de enseñar a alumnos. ¿Por qué dice los hijos? Porque dice, no, nunca vas a poder ser un buen maestro hasta que no sientas a los alumnos que son tus hijos. O sea, no se trata solamente de transmitir información seca. Tenés que tener un vínculo personal con la gente, con la persona. Tiene que tener sentimiento, tiene que estar, por eso también es una emoción la comunicación, no es solamente una parte intelectual. Y esto obviamente hay muchísimos estudios, cada vez más, por cómo llegar al otro es una emoción, tenés que tener empatía, tenés que ver qué es lo que el otro está buscando. Hay una historia muy interesante, había un rebe que se llamaba Moishe Lev de Sasov, de la ciudad de Sasover, y en una ocasión él dijo que él aprendió lo que era comunicarse de dos gentiles, dos personas, ¿no? Dos rusos, dos campesinos rusos. Entonces, ¿cómo puede ser que aprendiste el concepto del vínculo? El amor al prójimo lo aprendí de un no judío. ¿Cómo puede ser? Dice, una vez estaba viendo a dos amigos, estaba pasando por una
taberna donde estaban tomando ahí bebidas y vi dos campesinos, dos borrachos que se estaban abrazando, amigos, y uno le preguntó al otro, ¿vos me querés? ¿Vos me amás de verdad? Y le dijo, seguro que te amo, seguro que te quiero. Entonces dice, ¿cómo vas a saber, cómo vas a decir que me amás si vos no sabés lo que a mí me falta? Entonces, esta fue la clave de vos para comunicarte, para poder vincularte al otro, tenés que saber qué me falta. Entonces esta es la diferencia, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver también en el Pirkei Avot de mañana, que tiene que ver un poco con esto, la diferencia, por ejemplo, entre Abraham y Noah. Abraham dijo, hubieron 10 generaciones entre Adán y Noah, y fueron destruidas. Hubieron 10 generaciones entre Noah y Abraham. ¿Cuál fue la diferencia? Noah era un tzadik, era un justo, pero era un justo que vivía para sí mismo. Él se metía a sí mismo dentro del arca y el resto de la humanidad se hundió. Abraham transformó el mundo. Abraham influyó. Abraham fue influyente. Abraham transmitió esa información. Y de hecho, ¿quién fue el máximo? ¿Quién es llamado tzadik? Que acá hay otro punto que se llama tzadik yesod olam. El tzadik es la base del mundo. ¿Por qué? Porque justamente el tzadik es el comunicador entre lo divino y lo mundano. Estamos a 10 días de la entrega de la Torá de Shavuot. Moshe cumplía esa función de intermediario entre lo divino y lo mundano. Era el comunicador, el vocero divino. Por eso lo llamamos tzadik yesod olam. El tzadik es la base del mundo. ¿Por qué yesod? Porque él cumple esa función de unir las dos partes. De los 6 sefirot, en la fiesta de Sukkot tenemos 6 visitantes. Tenemos ¿cómo se dice? Abraham viene el primer día, Isaac viene el segundo día, Jacob viene el tercer día, y cada uno tiene que ver con su personalidad. Abraham era generoso, Isaac era riguroso, Jacob era verdadero, Moshe, Aarón, y el sexto día viene Yosef. Yosef Atzadik. Yosef, porque él fue el primero que vinculó una familia de pastores con el mundo real. Fue el que bajó a tierra, fue el que plantó los cimientos del pueblo judío cuando fue virrey de Egipto. O sea, era un descendiente de Abraham, pero llegó a ser virrey de Egipto. Él tenía bien marcada esta fusión de unir los dos puntos, conectar. Comunicación es conexión, él conectaba dos opuestos. Por eso él tenía, por un lado, la mayor virtud, y por otro lado enfrentaba el mundo con todos los desafíos que tenía, con los desafíos de la mujer de Potifar que lo quería seducir, con los desafíos de ser un político, un virrey de Egipto, y todos los desafíos que eso representaba, y al mismo tiempo no renunció a su identidad. Esto es la importancia de fusionar, de conectar los diferentes aspectos, y por eso él ocupa el sexto lugar que tiene que ver con esto. Y obviamente que uno puede encontrar, hoy vi una historia muy interesante, había un video en YouTube de un hombre que dice cómo yo llegué a ser un hombre de raza negra, que me invitaron a participar en una manifestación del Ku Klux Klan. No sé si saben lo que es la supremacía blanca en Estados Unidos, que son completamente antisemitas, antinegros, anti todo, muy agresivos, muy violentos, muy racistas, son los racistas máximos. Y un hombre de color da una charla cómo lo invitaron a él a participar. Entonces él dice lo siguiente: él se crió en Estados Unidos en una aldea en una ciudad, nació en Chicago, después se crió en una ciudad donde eran todos blancos, y él era el único hombre de color. Y una vez estaba caminando en un parade, como se llama, en una movida que estaban yendo, como los chicos de Boy Scout, y le empezaron a tirar piedras.
Entonces le dijeron, los padres lo protegieron, lo salvaron de lo que lo estaban tirando a pie, y él tenía 10 años y no sabía por qué. Entonces los padres dijeron, bueno, esto es racismo, te vamos a contar que existe racismo por nuestro color de piel. Y él dijo, ¿cómo alguien puede odiarme si no me conoce? Si no sabe quién soy. Entonces empezó a leer, y a leer sobre antisemitismo, y a leer sobre supremacía blanca, y a leer. Dijo, entonces un día llamó a la secretaria, le dijo, quiero que llames al director del Ku Klux Klan en Estados Unidos, y le digas que quiero tener una reunión con él, pero no le digas que soy negro. Entonces se encontraron en una habitación en un hotel, en una habitación de hotel, él con la secretaria y el otro vino con el guardaespaldas, y dialogaron, charlaron, se comunicaron durante 1 hora. Y a pesar de que el otro le hizo sentir su superioridad y le dijo sus argumentos y sus pensamientos, conversaron amablemente durante 1 hora. Y después siguieron en contacto. El hombre lo invitó a la casa y el hombre fue y seguía con él. Él contó varios episodios, después lo pueden buscar en una charla TED de este hombre, se llama Daryl Davis, era un cantante americano. Bueno, finalmente se empezaron a hacer, manteniendo la ideología. Y el otro hombre lo empezó a invitar a este Daryl Davis a las presentaciones del Ku Klux Klan, y el hombre iba. Y el hombre decía, él viene conmigo, dice, vos sos inteligente, vos sos diferente. Yo sigo diciendo que tiene que haber separación de razas, pero vos podés ser mi amigo. Y así fue pasando el tiempo, hasta que finalmente el presidente de la Asociación Nacional de la Supremacía Blanca abandonó su lugar en esa organización y fue el padrino de la nieta de este hombre, Daryl Davis. Ahora uno dice, ¿cuál es la clave? La clave del odio es la ignorancia. La clave del racismo es no conocer al otro. Como dijimos el otro día, lo dijo el rabino Shlomo Levi en la charla que dimos ayer. A uno le preguntan, ¿vos sos antisemita? Sí, porque todos los judíos manejan el mundo. Pero vos no tenés un doctor que es judío, sí, pero él es diferente, él es mi amigo y él es bueno. Entonces, ¿cuánto se puede solucionar y sanar y resolver dialogando, conversando? Absolutamente todo. Hasta un caso así me dejó impactado la potencia de esa historia, que vos decís, charlando se pueden entender personas con mentalidades opuestas. Te sentás y charlar en una mesa. El conflicto empieza cuando se deja de conversar, cuando se deja de comunicar. Él contó hay una anécdota, después lo pueden ver, que en un momento hubo un ruido en la habitación del hotel y los dos pensaron que uno había sacado una pistola o algo, entonces se pusieron los dos a la defensiva y se dieron cuenta que había sido una botella que se había caído porque habían puesto... Entonces, en el momento de la ignorancia de lo que estaba pasando, reaccionaron por impulso a la amenaza, pero si estaban conversando civilizadamente, todo se podía resolver y acercar. Por eso también el punto de Yesod, que es la base y la conexión entre todos los aspectos y entre todas las personas. ¿Cuál es el lado negativo de la conexión? Siempre hablamos del lado negativo también. Los malos vínculos, las malas compañías tienen que estar también. ¿Cuáles son los problemas con las malas compañías? Primero que todo, que alguien se te haga amigo por conveniencia. Le voy a mostrar un meme que hace poco salió, me pareció oportuno. A ver. Bueno. Este es un meme que dice así: hola amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, ¿cómo andabas? ¿Qué andabas haciendo? Omitir intro. ¿Vieron cuando hay las películas o que te viene la introducción de la película y después viene la parte, no se dice, omitir introducción? Necesitaba pedirte un favor. Bueno, hubieras empezado por ahí. A veces nos llama un amigo y nos dice, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿qué de tu vida? Y ya sabemos que nos va a decir algo para que nos quiere pedir. Entonces, esto es la comunicación por conveniencia.
a veces hay gente que se comunica, pero lo hace con un objetivo, no es puro, no lo hace porque quiere compartir un momento, sino porque quiere algo de vos. El segundo punto es las malas compañías, que había un estudio científico, académico también, sobre dónde terminaba la gente con determinados amigos que tenía. Entonces, las personas que se juntaban con amigos que estaban en una movida negativa y de adicciones y de cosas, lo empujaban a la persona para no crecer. El amigo es el que tiene que querer para vos lo mejor para vos. O sea, él tiene que querer lo mejor para vos. Si un amigo viene y te dice, che, vení, vamos a probar esta nueva droga, esta nueva cosa, no es un buen amigo, es una mala compañía. Y a veces una persona en la desesperación por vincularse con alguien, esto pasa con los adolescentes, necesitan buscar un amigo, entonces se juntan con el grupito y se arman los grupitos de esto y lo otro, y las malas compañías pueden llevar a las personas a malos lugares. Tenés que saber seleccionar a los amigos y saber seleccionar cómo vincularte y con quién vincularte. Y el último punto, nosotros siempre hacemos la analogía con las plagas, y estamos llegando al inicio de todas las plagas, porque esto es al revés. Entonces, la plaga pasada era cuando uno tenía mucha humildad, se sentía como un piojito, que no valía nada, y la plaga anterior a los piojos eran los sapos. El sapo es un anfibio que tiene sangre fría, no sé cómo se diría, pero es un anfibio de sangre fría, y la hembra sapo deposita los huevos en el agua y se va. No tienen vínculos emocionales. O sea, una persona que tiene frialdad, que tiene, de hecho incluso creo que en la construcción del cerebro humano tenemos, en la neurociencia hay cerebro de reptil, cerebro de mamífero y después la corteza prefrontal. El cerebro reptiliano, que son el cerebro que tienen los reptiles, no tiene emociones. Es un cerebro que no puede sentir emociones, amor, odio. Todavía no lo perciben así, son cerebros más primitivos. Entonces, un sapo representa la frialdad, la persona que tiene frialdad emocional, que puede vincularse con la gente, pero no puede sentir por la gente, no puede conectarse, tiene una deficiencia en la conexión con el otro. Por eso la comparación con las ranas, con los sapos. Dice, hay gente que puede vivir y estar en el mundo, pero le cuesta vincularse con la otra persona. Bien. Bueno, hasta acá un poco el resumen. En resumen, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos. Estamos hablando de la comunicación. La comunicación tiene que ser empática. No es solamente conectarse con la otra persona, tanto entre padres e hijos, entre maestros y alumnos. Uno transmite a través del ejemplo y a través del deseo de transmitir. O sea, tiene que haber un deseo de comunicarse, de conectarse. Que no sea, tiene que haber una preocupación verdadera por el otro. Y no solamente de un punto de vista egoísta o personal o individual. Tenés que bajar e involucrarte con el otro, esa es la comunicación sana y real. Y el otro punto que, bueno, hablamos también de en todos los aspectos tiene que haber una comunicación real. A veces un maestro con un alumno puede decir, pero yo estuve hablando con él, no estuviste hablando con él, estuviste hablando sobre él, pero no hubo a veces hay una falta de empatía. La empatía es el elemento que conecta a las personas, que hace que las personas se unan entre sí y es mutuo. Y lo mismo con el estudio. A veces uno puede estudiar mucho, pero no se conecta con las ideas. Entonces, el punto de conexión no se trata solamente de una investigación, sino conectarte con la cosa. Tenés que vincularte con lo que estás estudiando, que te afecte, que te toque, que sea personal. Y por eso también la vinculación y la comunicación tiene que ser personal y que te incluya personalmente. Bueno, saludos a todos. A ver si vamos a